momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo 33 del tiempo ordinario. Lectura de la profecía de Malaquías. He aquí que llega el día ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja. Los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a ustedes, los que temen mi nombre, los iluminará un sol de justicia y hallarán salud a su sombra. Palabra de Dios. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Tañan la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamen al Rey Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya saben ustedes cómo tienen que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre ustedes sin trabajar. No comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos derecho, sino para darles en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre ustedes, les mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo: esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: miren que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres, parientes y hermanos y amigos los entregarán y matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, ya estamos culminando este año litúrgico. El próximo domingo celebraremos precisamente la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Y de esa manera cerraremos un año litúrgico para abrir camino al tiempo que llamamos Adviento, que nos prepara a la Navidad. Así que estos días tenemos que vivirlos con mayor intensidad, recordando las palabras de Jesús en el Evangelio: velen y oren para no caer en la tentación.
Pues bien, a partir de estas lecturas que hoy hemos proclamado, quisiera invitarles a pensar en tres palabras: justicia, testimonio y perseverancia. Recuérdenlas: justicia, testimonio y perseverancia. Desde la lectura de la profecía de Malaquías se nos dice al final: los que temen mi nombre los iluminará un sol de justicia y hallarán salud a su sombra. En la Sagrada Escritura, queridos hermanos, la justicia va unida a la santidad. Podríamos decirlo de esta manera: la justicia es el fruto de la santidad. La llamada de Jesús es una llamada muy importante: sean santos como nuestro Padre Celestial es santo. Y si la justicia es fruto de la santidad, entonces la justicia es una manera concreta de vivir nuestra vida. Y esa justicia exige actitudes de misericordia y compasión. Los signos apocalípticos que hemos escuchado en estas lecturas y que venimos escuchando en los últimos domingos, ¿de qué nos habla? ¿Del miedo? ¿Del temor? ¿Quieren infundir miedo o temor? De ninguna manera. Nos habla de la esperanza. Por lo tanto, son textos mesiánicos que nos recuerdan que el Mesías ha venido a liberarnos, ha venido a salvarnos, ha venido a restaurar lo que estaba dañado, ha venido a reconciliarnos con Dios. Y por lo tanto, son textos que están anclados en la esperanza. Y para nosotros, como dice San Pablo, es fundamental entender que Jesucristo es la esperanza que no nos defrauda. En el juicio final se nos habla de cómo el buen pastor, aparece esa imagen del buen pastor, separará a las ovejas de las cabras, a los impíos de los justos. Y en relación con los impíos, hay que entender que los impíos están ciegos. ¿Por qué? Porque no quieren comprender el destino de los seres humanos, y menos aceptar que han sido creados por Dios y que han sido llamados a la inmortalidad. Se niegan a toda esa invitación que el Señor hace a la conversión. Están obnubilados porque creen que la manera como están viviendo, esa es la mejor manera de vivir, pero se están extraviando, se están perdiendo y están despilfarrando todos los bienes que seguramente han recibido también de Dios, porque no han reconocido a ese Dios amor. En cambio, los justos, como dice Proverbios, sabiduría, los justos están en las manos de Dios. Dios favorece a los justos, porque los justos comprenden que realmente son criaturas de Dios y comprenden el misterio y el sentido de la inmortalidad. Qué lindo este texto de Malaquías: ustedes, los que temen mi nombre, serán iluminados por un sol de justicia. Y cuando hablamos de Jesús decimos que Él es el sol que nace de lo alto, que viene a iluminar nuestra vida, que viene a darle resplandor a nuestra existencia. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos pasando por momentos difíciles de la vida? ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo? Y estamos sufriendo muchas veces porque queremos sufrir, porque es que todo lo tenemos espiritualmente en Dios. En Él tenemos la salud espiritual, en Él lo tenemos todo. Entonces, desde ese ámbito de la justicia podríamos pensar en unos binomios que se contraponen. Ejemplo, la santidad que se contrapone a la degradación, porque la santidad, al contrario, nos permite vivir una vida muy cerca de Dios, mientras la degradación nos lleva como impíos a alejarnos del Señor y a anular ese camino de la santidad. Pensar, por ejemplo, en la restauración versus destrucción. ¿Qué eliges? ¿Por qué no elegir la restauración? ¿Por qué no escuchar la voz de Dios? Jesucristo, que ha venido a derribar el muro que nos separaba, el odio, la enemistad, que ha venido a reconciliarnos con Dios y dejar de lado todo lo que suena a destrucción. ¿Por qué no poner la atención en lo que el Señor quiere ofrecernos? La liberación. El Señor nos quiere liberar. Pero nosotros a veces, ¿qué preferimos? Preferimos la esclavitud. Preferimos la esclavitud.
Por eso, queridos hermanos, hablar de la justicia implica entender que el Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Y al final, como dice el salmista, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. La segunda palabra que quiero destacar, testimonio. En la segunda lectura de San Pablo a los tesalonicenses, San Pablo nos habla de la importancia de estar siempre preparados, de la importancia de trabajar para comer el pan como fruto de ese sudor de nuestra frente. Incluso tiene una expresión muy dura: si alguno no quiere trabajar, que no coma. Es decir, no podemos estar de balde. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ser sembradores. La iglesia no tiene desocupados. La misión no se puede dar el lujo de pensar en los desocupados, sino al contrario, la misión nos exige a todos que nos pongamos las botas, y las botas de la evangelización, para lanzarnos precisamente al ruedo, para ir a encontrarnos con el dolor de nuestras comunidades, con el dolor de nuestros hermanos que viven en la extrema pobreza o que viven en medio de carencias espirituales. Porque aquí no solamente estamos hablando de las carencias materiales, sino también de las carencias espirituales. Hay personas que tienen mucha plata, hay personas que tienen mucho lujo, hay personas que tienen vehículos aquí, allá, acullá, pero son felices. A veces experimentan un vacío interior, necesitan una palabra de consuelo, y no les condenamos por el hecho de tener, pero les invitamos a que aprendan a compartir. Y a veces nos cuesta entender esa llamada a ser generosos, esa llamada a superar la tacañería en nuestra vida. Y cuando escuchamos que hay que aprender a compartir con los más pobres, pues queremos muchas veces es acaparar, y no nos damos cuenta que muchas veces queremos acaparar pisoteando los derechos del hermano. O a veces lo más grave, aún dándonos cuenta, pasamos por encima de las necesidades de nuestros hermanos. No hay que perder tiempo, hermanos, hay que hacerlo ya. Es verdad, el Señor nos enseña que cada día trae su propio afán, sí, cada día. Pero San Pablo lo dice de esta manera muy simple, muy sencilla, que se trata de trabajar y trabajar arduamente y trabajar con alegría y trabajar sin meterse en las cosas de los demás. Es trabajar con sencillez de corazón. La exhortación que hace San Pablo es a trabajar con sosiego para comer su propio pan. ¿Cómo comienza San Pablo hablándole a los tesalonicenses? Ya saben ustedes cómo tienen que imitar nuestro ejemplo. Qué lindo es. Es el testimonio. San Pablo da testimonio de sencillez, da testimonio de laboriosidad. Un hombre con celo apostólico. Cuando Jesús, volcando las mesas de los vendedores de palomas y los cambistas que habían en el templo, dice: no conviertan mi casa de oración en cueva de bandidos, los discípulos recuerdan: el celo de tu casa me devora. Ese celo por la casa de Dios, es el celo por las cosas de Dios, ese celo por vibrar cada día por la nueva evangelización, pues hay que cuidarlo, porque se nos puede apagar esa llamita y necesitamos, al contrario, encender la llama de la esperanza para predicar, para anunciar, para gritarle al mundo con nuestra manera de vivir que Cristo está vivo y sigue actuando en medio de la humanidad. La tercera palabra, perseverancia, la encontramos en el Evangelio de San Lucas. Al final dice Jesús: ni un cabello de su cabeza perecerá, con su perseverancia salvarán sus almas. En estos días hemos hablado mucho de la perseverancia en la oración y hemos hablado de las condiciones para esa oración, la humildad como el publicano en el templo, y hemos hablado de la misericordia y la compasión, y hemos hablado de la necesidad de orar sin desfallecer. Recuerden a aquella mujer viuda que iba donde el juez para que el juez le hiciera justicia. Qué importante insistir, qué importante doblegarnos delante del Señor, qué importante entender que la oración
nos eleva y eleva nuestra alma a Dios, nos lleva a vivir ese contacto y esa conexión espiritual permanente con el Señor. Dice hoy el Señor en el Evangelio de San Lucas que no quedará piedra sobre piedra. Está hablando de la belleza de ese templo que todos admiraban, que los judíos se extasiaban al verle porque decían era un templo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad 10 votos. Y el Señor dice, esto que ustedes contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Está vaticinando la destrucción del templo de Jerusalén. Y esa es una realidad. Y Jesús lo dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Jesús también nos advierte que Él es la piedra angular. Él es la piedra angular. Jesucristo es la piedra angular sobre la cual tiene que edificarse nuestra vida, nuestra historia. Y el Señor empieza a hablar de unos signos, pero también empieza a hablar de personas que vendrán queriendo usurpar su nombre, que dirán yo soy, o ya está llegando el tiempo. Dice no vayan tras ellos. Por estos tiempos es muy común que aparezcan sectas, que aparezcan incluso grupos religiosos católicos que generan desesperanza, que generan confusión, que intentan sembrar miedo en la gente, hablando de la destrucción del mundo, hablando de signos apocalípticos. Miren los terremotos, miren los tsunamis, miren las guerras entre los países, casi como una guerra de estrellas y centellas en el cielo que bajan y destruyen la tierra. Y entonces nos llenamos de miedo. Y lo que el Señor nos advierte es que hay que vivir desde la esperanza. No vayan tras ellos. Esas cosas todavía quizás no van a suceder, pero sí advierte una cosa: vendrán persecuciones, los entregarán a las cárceles, los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, pero esto servirá para dar testimonio. Hoy indudablemente tenemos que decir que estamos contemplando persecuciones. La iglesia también ha sido perseguida. Hoy estamos contemplando miles de muertos por esas guerras religiosas, por la intolerancia religiosa. Piensen ustedes lo que está ocurriendo en África, en Nigeria, cuántos cristianos asesinados, martirizados, solo por el hecho de creer, como si la fe nos tuviera que llevar a dividirnos, y de pronto nos olvidamos de vivir en medio de la esperanza, esa alegría de ser hermanos, como que si fuéramos enemigos. Y a mí me parece que ahí es donde empezamos a debilitar nuestra fe. Con su perseverancia salvarán las almas, vendrán falsos mesías, pero no podemos desfallecer ante las pruebas, hay que estar preparados. En el Evangelio de hoy, el Señor nos da esa lección de esperanza. Yo quiero invitarte para que no te llenes de miedo, para que al contrario le abras el corazón al Señor y le digas: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, aquí estoy, Señor, para vivir esta vida cristiana y vivirla con fidelidad y con alegría. Quiero vivir este discipulado y desde mi corazón tener actitudes de misericordia y compasión. Preparémonos pues para vivir este final del ciclo litúrgico, entendiendo esos signos apocalípticos como signos mesiánicos, pero abiertos a la virtud teologal de la esperanza, superando miedos y temores. Como dice San Pablo, el amor vence al miedo y al temor. Que la Santísima Virgen María infunda en nosotros la fortaleza para poder ser testigos y para poder dar testimonio del amor de Dios ante nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga hoy siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.